Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. Querido Pedro, presidente, bienvenido a Ávila. Luis, una vez más, bienvenido a Ávila. Ya quedan pocas veces de venir como candidato, porque a partir del día 26 de mayo vendrás como presidente de la Junta de Castilla y León. Pero antes del 26 de mayo tenemos otra cita, el 28 de abril, donde el PSOE ganará las elecciones generales. En primer lugar, para acabar con las políticas de crispación de la derecha, para que tengamos una mayoría de gobierno progresista, para avanzar en los derechos y recuperar los que nos quitó la derecha. Y por último, para evitar que gane la coalición PP, Ciudadanos y Vox, cuyo único programa conocido es el que ya hemos conocido en Andalucía: menos becas y más recortes en la sanidad. Pedro, desde Ávila, los socialistas, que somos gente curtida en la adversidad, pero firmes en nuestros principios, vamos a ayudarte para que sigas siendo nuestro presidente de gobierno. Cada uno de nosotros y de nosotras, desde el lugar en que los compañeros y compañeras nos digan con su voto en los procesos abiertos, allí estaremos para apoyarte. Y cuando el partido ha entendido que la ministra de Defensa, la compañera Margarita Robles, sea quien encabezará la lista por el PSOE al Congreso por esta ciudad, también le damos la bienvenida hoy. Quiero pedir la confianza de los abulenses con la misma humildad que solicité la confianza de los vecinos de mi pueblo hace ya 28 años, que son los que llevo como alcalde de Pajares de Adaja. Nuestro compromiso es claro: defender Ávila, su provincia y sus 248 municipios, conociendo a sus gentes, a los concejales y a las concejalas, a los alcaldes y alcaldesas, sabiendo sus problemas y también compartiendo sus desvelos. Defender también a los militantes y a todas las personas que solo tienen al Partido Socialista que los defienda. En Ávila, todo lo que no sea votar al Partido Socialista acaba siendo votos que benefician a la derecha. La situación de Ávila y Castilla y León es el resultado del abandono del gobierno del Partido Popular, pero el tiempo de la resignación terminará en abril y en mayo de este año. Los números son más sinceros que las palabras. En los últimos 8 años, Castilla y León ha perdido 150.000 habitantes, que son los habitantes de esta provincia. Y detrás de cada joven que se ha ido está la responsabilidad de gobiernos del Partido Popular y la frustración de quien se ha formado en esta tierra y no puede vivir en ella. En estos 8 meses que llevamos en el gobierno, Pedro, has logrado, en una carrera llena de obstáculos, devolver gran parte de los derechos que nos arrebató el Partido Popular. Y algo muy importante, devolver la esperanza y la ilusión a este país.
También has devuelto a muchas mujeres, porque la lucha por la igualdad es la que ennoblece a los socialistas. A los jóvenes y a sus padres, que con el aumento de las becas, ven posible que sus hijos sigan formándose. Y a nuestros mayores, con el aumento de las pensiones, especialmente las de viudedad. A los trabajadores con menos sueldos, con la mayor subida del salario mínimo interprofesional. Pedro, por esto y por todo lo que te queda por hacer, que va a ser mucho en los próximos años, al frente del Gobierno, gracias en nombre de todos los abulenses. Y ahora os dejo con Yolanda Vázquez, nuestra candidata al Ayuntamiento de Ávila y próxima alcaldesa. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Decía Jesús cuando veníamos, no soy mitinero. Bueno, pues menos mal, Jesús, porque nos has echado aquí un buen mitin. La que no soy mitinera soy yo, ya os lo digo, os lo anticipo. Bueno, yo quiero unirme a los agradecimientos, el agradecimiento que ha hecho Jesús a todos los presentes y la bienvenida a Pedro Sánchez y a nuestro compañero secretario autonómico Luis Tudanca. Es verdad que, Luis, te tenemos aquí tanto que ya es que eres uno más de la familia, porque es verdad que Luis ha venido a Ávila decenas y decenas de veces. Siempre que ha habido algún problema, siempre que algún abulense ha tenido alguna necesidad, aquí ha estado Luis siempre, pues con los empleados de Nissan, pues con los enfermos del cáncer. Siempre que ha habido algún problema ha estado aquí. Pero ha estado aquí, y ha estado en Salamanca, y ha estado en Burgos, y ha estado en Segovia, y ha estado en León. Yo no sé los kilómetros que puedes llevar a tus espaldas, Luis. La semana pasada, cuando nos llamaba Jesús a todos y nos decía, bueno, pues que viene Pedro Sánchez, que la primera parada en esta gira, en esta mini gira, como decía Ana Sánchez, por Castilla y León, la va a hacer en Ávila. Pues la verdad que primero nos poníamos un poco nerviosos, todo hay que decirlo, porque queríamos que esto saliera bien, pero sobre todo nos llenó de ilusión, Pedro, nos hizo una gran ilusión tenerte aquí, porque lo hablábamos con Demetrio hace un rato. Esta es una tierra de cantos, de santos, una tierra maravillosa, pero también es una tierra donde el Partido Popular tradicionalmente ha tenido mucho arraigo. Es verdad que Ávila ha sido pues la cuna de Aznar, lo hablábamos, ¿verdad, Demetrio?, que sabía muy bien que tuvo que afiliarse en la sede del Partido Popular. Se tuvo que afiliar hasta ahora, efectivamente, hasta ahora. Pero es verdad, de Ávila han salido pues pesos pesados del Partido Popular, ha salido Aznar, ha salido Acebes de diputado y de ministro, y ya estas dos últimas legislaturas pues hemos tenido aquí al inefable Pablo Casado, que cuando le nombraron, la verdad que cuando le nombraron presidente nacional del partido, digo, qué mala suerte tenemos en Ávila, es que nos toque a Pablo Casado presidente del partido. Pero bueno, está aquí y es así, no lo podemos evitar. Por eso agradecemos mucho, de verdad, agradecemos especialmente en Ávila la presencia de líderes del Partido Socialista a nivel nacional. Así que tener aquí a nuestro secretario federal y además presidente del Gobierno, pues es un auténtico orgullo y una gran ilusión. Porque además estos pesos pesados del Partido Popular, pues la verdad que poco han hecho por esta provincia, lo sabemos aquí bien. Aquí la herencia que nos han dejado pues es apearnos de la alta velocidad, por ejemplo, que esa fue una decisión del gobierno Aznar, siendo Acebes ministro, o comunicarnos con Madrid por una autopista de peaje que nos está lastrando desde hace muchos años y además por mucho tiempo. Así que esa es la herencia del Partido Popular, pero ellos además son muy hábiles y siempre le dan la vuelta a la tortilla y dicen que cada vez que gobierna el PSOE a nivel nacional, pues que se olvida de Ávila. Y eso es mentira, Pedro, eso es mentira, porque ahí están los datos
y las mayores inversiones que se han producido en esta provincia siempre han sido de manos de gobiernos socialistas. O sea que eso es un dato objetivo, no es que lo digamos nosotros, ahí está. Pero ellos, como os digo, son muy hábiles en decir. Y te voy a decir un ejemplo además muy reciente de cómo el Partido Socialista, cuando gobierna en España, no solo no se olvida de Ávila, sino que lucha por los intereses de esta provincia. La semana pasada se firmaba por el Ayuntamiento de Ávila y la Junta con el Ministerio un convenio para resolver uno de los principales problemas que tiene esta ciudad, que es el abastecimiento de agua. Un problema que viene de mucho tiempo atrás, que ha estado ahí esperando una solución, y ha sido un gobierno socialista el que por fin ha agilizado los trámites para que empiecen las obras y la ciudad de Ávila pueda tener el abastecimiento que se merece. Y fíjate, Pedro, que fue poner un pie en la Moncloa nuestro presidente del Gobierno y ya estaban dudando de que ese proyecto se llevara a cabo. No solo no hay ninguna duda, sino que por parte del Ministerio se han agilizado los trámites, como os digo, para que eso sea una realidad. Así que por eso nos gusta que vengáis a Ávila, porque nos tenemos que reivindicar, porque tenemos que decir que el Partido Socialista lucha siempre por esta provincia y por esta ciudad. Además, Pedro y Luis, habéis venido en un momento, yo creo que tiene una carga simbólica especial, porque aquí en este feudo tradicional, hasta ahora, como dice por ahí algún compañero del Partido Popular, pues aquí estamos escenificando la unidad y la fortaleza del Partido Socialista, porque tenemos al partido a nivel federal, tenemos al partido a nivel autonómico, tenemos el partido a nivel provincial, tenemos el partido a nivel local y estamos todos aquí unidos para luchar por esta tierra que tanto lo necesita. En un momento, compañeros y compañeras, en que el Partido Popular aquí en su feudo se está deshaciendo y tú lo sabes bien, Luis, se está deshaciendo en Castilla y León, donde la hasta ahora presidenta de las Cortes se acaba de cambiar la chaqueta azul y se ha puesto la chaqueta naranja. Pero aquí en Ávila está pasando algo parecido. Aquí el presidente de la Diputación pues se ha hecho un Silvia Clemente a su estilo. Lo que pasa que es, en lugar de ponerse la chaqueta naranja, pues se ha puesto la amarilla, se ha hecho un partido propio a su imagen y semejanza. Y ahora, pues fijaros lo curioso que es, hasta hace 3 días eran todos compañeros y miembros del Partido Popular, pero ahora el presidente del Partido Popular provincial dice que el presidente de la Diputación pues que está haciendo campaña y utilizando la Diputación para sus intereses personales. Y el presidente de la Diputación pues dice que Pablo Casado no se ha preocupado para nada de la provincia y que el Partido Popular de Ávila pues que no le interesa para nada ni la provincia, ni la ciudad, ni nada. ¿Y sabéis lo que os digo yo? Pues que tienen razón los dos. Tienen razón los dos. Ni el presidente de la Diputación o el presidente de la Diputación se ha montado su chiringuito para interés propio y el Partido Popular en la provincia de Ávila no le interesa para nada ni la provincia ni la ciudad de Ávila. Tienen razón los dos. Y como tienen razón los dos, pues lo que no vamos a permitir aquí es que nos gobiernen un señor que es candidato a la alcaldía de Ávila. No vamos a permitir que nos gobierne un señor, como digo, en esta ciudad que no tiene más interés que el suyo propio. Y tampoco vamos a permitir que una señora que ha estado 8 años en el equipo de gobierno del Partido Popular y que sus propios compañeros dicen que no ha hecho nada, pues que gobierne esta ciudad. No lo vamos a permitir y no lo vamos a consentir. Esta ciudad vamos a intentar que a partir del día 26 de mayo tenga un gobierno socialista y yo me voy a empeñar en ello y estoy segura y convencida de que con vuestra ayuda voy a ser la próxima alcaldesa de la ciudad de Ávila. ¿Por qué es lo que esta ciudad necesita? Porque fijaros, me preguntaba Pedro, me decía Pedro que se ha ilustrado muy bien de todo lo que ha ocurrido aquí en esta última legislatura, que había leído que se había caído una piscina, la piscina cubierta municipal. Pues sí, Pedro, sí. Al Partido Popular se le ha caído la piscina cubierta municipal. Pero es que es la viva imagen de la ciudad de Ávila, es lo que está pasando en la ciudad de Ávila. Están dejando caer esta ciudad y esta ciudad ha perdido población en el último año y eso es lo peor que le puede pasar a una ciudad o a un territorio o a un municipio. No se puede permitir el lujo de perder población, porque perder población
conlleva otra serie de cosas, que es que los jóvenes no tienen oportunidades aquí porque no tienen trabajo donde emplearse y tienen que marcharse de Ávila para buscar mejores oportunidades. Y eso no lo podemos consentir. Como no podemos consentir que en la Junta de Castilla y León siga a su frente un Partido Popular que ha descohesionado totalmente el territorio. Eso lo sabemos también aquí muy bien. En Castilla y León necesitamos un presidente, como decía Jesús, que va a ser Luis Tudanca, estamos todos convencidos de ello, un presidente que, como os decía, se patea el territorio, que está donde se necesita su presencia, con los problemas de los ciudadanos, haciendo kilómetros, pisando el terreno, no como hace el Partido Popular, que está enredado en sus luchas internas y no se preocupa de los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, necesitamos a Luis Tudanca. De verdad es que te necesitamos, Luis. Lo necesita Ávila, lo necesita Salamanca, lo necesita los compañeros de Segovia, lo necesita toda la comunidad. Necesitamos una persona decente. La alternativa decente está aquí delante de nosotros y ya os dejo con él, porque ahora nos tiene que decir cuál es su proyecto para esta comunidad, que es el que necesitamos, el de Castilla y León. Bueno, muchas gracias Jesús, muchas gracias Yolanda. Hay una razón para la que esta mini gira empezara en Ávila. ¿Os acordáis que hace unas semanas hicimos la presentación de mi candidatura en Burgos? Y aquel día, como casi siempre últimamente, dado el nivel de movilización que tiene este partido y que tiene este país con los socialistas, hubo mucha gente que no pudo entrar al acto. Y yo aquel día, pasamos un mal rato porque hubo compañeros y compañeras militantes, simpatizantes de este partido del Valle del Tiétar, de Barco de Ávila, que se levantaron a las 5:30 de la mañana y que fueron hasta Burgos a escucharnos, Pedro, y no pudieron entrar. Y yo ese día les prometí que íbamos a venir aquí. Y dicho y hecho, hoy tenemos aquí al presidente del Gobierno, compañeros y compañeras. Bueno, Pedro, gracias por acompañarnos. Dice Mercedes que vengo mucho a Ávila, tú vienes mucho, bueno, te vamos a tener que empadronar en Castilla y León. No nos vendría mal un poco más de población, así que os agradecemos todas las visitas y venimos, por supuesto, a apoyar a Yolanda. Yolanda, no os la tengo que presentar, la conocéis. Es una persona inteligente, es una persona tenaz, es una mujer que se ha dejado la piel por Ávila, por los abulenses en los últimos tiempos y que yo estoy convencido de que es la alcaldesa que Ávila necesita, la alcaldesa que Ávila merece y la alcaldesa que Ávila va a tener a partir del próximo mes de mayo. Pero antes de hacer a Yolanda alcaldesa, tenemos elecciones generales. Bueno, no las querían, pues aquí las tienen. Es verdad que se ha producido un efecto curioso. Porque, oye, tanto pedirlas, fue a anunciarlas y parece que se les quitaron las ganas de repente. Oye, igual no las querían tanto, ¿eh? Igual tienen un poco de miedo. Igual no estaban tan convencidos, no están tan convencidos del resultado. Yo creo que iban de farol porque en cuanto Pedro las ha convocado y las anunció, enmudecieron. Desde luego, yo estoy convencido de que ellos saben que el próximo presidente del Gobierno va a volver a ser Pedro Sánchez y va a gobernar el Partido Socialista. ¿Sabéis quién fue el primer decepcionado? ¿A quién diste el primer disgusto, Pedro? Fue Mañueco. Mañueco estaba suplicando que hubiera Superdomingo. No quería que hubiera elecciones autonómicas, porque no quería hablar de Castilla y León, porque no sabe qué decir de Castilla y León. Él quería esconderse debajo del paraguas de unas elecciones generales para que nadie supiera que no sabe qué hacer con esta comunidad autónoma, que una vez ganó el liderazgo en el Partido Popular, por llamarlo de alguna manera, no sabía, no tenía proyecto para esta comunidad autónoma. Pero eso les ha pasado a todos en el Partido Popular. Les cuesta mucho hablar de su idea de país, como les cuesta mucho hablar de qué quieren para la ciudad y para la provincia de Ávila, para Castilla y León. Pero lo que sí tienen claro todos es que no les gusta que gobiernen los socialistas. Eso lo tienen clarísimo. No les gusta que gobernemos, no les gusta cómo gobernamos y por eso pierden los nervios. Por eso tanto insulto, Pedro, por eso tanto odio. Y nosotros no vamos a caer nunca. Nunca hemos sido así, nunca lo seremos.
Pero yo hoy sí quiero responder a algunas de las perlas que ha dejado Pablo Casado. Veníamos comentando efectivamente que teníamos antes a un presidente del Partido Popular que era famoso por sus grandes frases. Mi favorita era aquella de Benavente de son los vecinos los que eligen al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde, ¿os acordáis? Pero Pablo Casado, hay un dicho que dice que hasta un reloj estropeado dice bien la hora 2 veces al día. Pablo Casado ni eso. No acierta nunca y miente más que habla, es verdad. Pero en esta provincia, que es efectivamente la de adopción de Pablo Casado, por cierto, Pedro, puedes estar tranquilo, porque si exporta su modelo a toda España, no van a quedar del PP ni las raspas, tal y como ha dejado el Partido Popular aquí, después de unos añitos. Pero él ha estado aquí de diputado y sí me gustaría comentar alguna de sus perlas. La primera, dicen los populares que los socialistas utilizamos las instituciones. Hombre, claro, pero si es que la política es eso. Usar las instituciones para hacer mejor la vida de la gente, para defender los intereses generales de los españoles y las españolas. Es que lo vamos a seguir haciendo, Pablo Casado. Vamos a seguir usando las instituciones para aumentar el permiso de paternidad, para mejorar y hacer más justo el acceso al alquiler, para recuperar la cotización de las cuidadoras, para mejorar las pensiones, el salario mínimo interprofesional. Claro, vamos a seguir usando las instituciones porque para eso nos han puesto ahí los ciudadanos. Claro, ellos tienen una confusión, porque ellos usan las instituciones para otra cosa. Y hoy lo hemos vuelto a escuchar. ¿Sabéis lo que es la trama enredadera? Es una más de las muchas que ha tenido el Partido Popular aquí. Es que hoy hemos vuelto a escuchar, hoy ya en vivo y en directo, cómo un consejero de la Junta de Castilla y León llamaba a un empresario corrupto para ofrecerle una obra a dedo. Y decía, esos que nos dicen que usamos las administraciones, las instituciones, le decía, sí, no te preocupes, yo soy la administración. Porque se piensan que las instituciones son suyas y no. Las instituciones son de los ciudadanos y les van a enseñar en las urnas de quién son en las próximas elecciones. La segunda perla va mejor. Dicen que Pedro va dopado a las elecciones. Oye, ¿en serio, Pablo? ¿Los de la Gürtel? ¿Los de la financiación ilegal? ¿Los que han sido condenados por primera vez en este país por corrupción, por financiación ilegal, en todas las elecciones de los últimos años? ¿De verdad tenéis el cuajo de decir que somos nosotros los que vamos dopados a las elecciones? Hombre, un poco de prudencia, señor Casado. En esta comunidad autónoma, hace poquito también, han sufrido una condena nada más y nada menos que en el Tribunal Constitucional por vulnerar 2 artículos de la Constitución, por vulnerar los derechos de los parlamentarios y los ciudadanos a la participación política, por bloquear una comisión de investigación sobre varias tramas de corrupción. Este es el Partido Popular que tenemos. Y la tercera perla. Nada más apropiado para esta semana. No se le ha ocurrido otra cosa que decir que hay que enseñar a las mujeres lo que llevan dentro. ¿En serio, Pablo? Las mujeres saben perfectamente lo que llevan dentro y también saben perfectamente lo que lleva dentro Pablo Casado, que es un machista. Eso es lo que lleva Pablo Casado dentro. Lo que pasa que lo peor de esto es que encima tiene un efecto contagio y luego se ha sumado Rivera, que como andan en esta competición de a ver quién es más de derechas. Bueno, pues en esta semana Rivera se ha puesto a hablar de feminismo, cosas veredes. Y claro, pues se le olvida que el feminismo es un movimiento, es una lucha que lleva siglos y que no pueden inventar los de Ciudadanos en una semana, que no, que esto es mucho más trascendente, mucho más importante que todo esto. Pero de ahí sus confusiones, por eso Rivera intenta inventarse un feminismo nuevo a unos días del 8 de marzo, porque tiene pánico, tiene terror a la respuesta de las mujeres en este país, a lo que le van a decir en las calles y en las instituciones. Pero lo que no saben es que a las mujeres, y desde luego a los socialistas, no nos asustan, y no nos asusta desde luego el feminismo, porque nosotros somos feministas. El Partido Socialista es feminista y vamos a apoyar la huelga del 8 de marzo. Pero en fin,
A esto nos enfrentamos a constitucionalistas que vulneran la Constitución, a feministas que mercadean con los derechos de las mujeres, a liberales que pactan con la ultraderecha. Así que la única alternativa sensata, la única alternativa honesta, la única alternativa progresista que queda en Ávila, que queda en Castilla y León y que queda en España, es el Partido Socialista. Nosotros tenemos que ser capaces de liderar el cambio que necesita esta tierra, esta ciudad, esta comunidad, este país. Nosotros tenemos que ser los que garanticemos la estabilidad institucional, la decencia de las instituciones, recuperar los derechos y libertades recortados durante tanto tiempo por la derecha. Nosotros somos los únicos que vamos a poder devolverle a esta tierra el presente y el futuro. Si queremos radioterapia en Ávila, si queremos que esta comunidad autónoma, que esta provincia tenga las tasas universitarias que se merece, si queremos que haya una atención a los dependientes digna, si queremos que los libros de texto sean gratuitos, si queremos que haya un plan de retorno del talento para que muchos de esos jóvenes que se han tenido que marchar de Ávila, de toda Castilla y León, puedan volver a la tierra que les vio nacer, si queremos luchar contra la despoblación, no hay otra alternativa que un gobierno socialista en Ávila y en Castilla y León, compañeros y compañeras. Así que en los próximos meses solo tenemos una cosa por delante. Tenemos la enorme responsabilidad de, en este momento histórico, de en esta oportunidad histórica, no fallar, dar lo mejor de nosotros y de nosotras mismos. Somos los responsables de ofrecer esa alternativa decente, de darle un presente y un futuro mejor a esta tierra. Y para lograr todo eso es también imprescindible que tengamos un aliado en el Gobierno de España que no puede, que no debe ser otro que Pedro Sánchez y un gobierno socialista en España. Gracias, Pedro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias. Cuando venía para acá, os venía dando las gracias personalmente. Gracias por venir, porque en esta vida que llevamos tan alocada de obligaciones laborales, de obligaciones personales, de obligaciones también familiares, el que os hayáis acercado a este lugar para poder compartir con Luis, con Yolanda, con Jesús y con otros muchos compañeros y compañeras que nos acompañan de otras partes de Castilla y León es un enorme orgullo y tengo que deciros que desde luego para mí es una profunda muestra de simpatía y de empatía con la causa que estamos liderando los distintos intervinientes, que quiero agradeceros en primera persona. Gracias por venir, gracias por estar siempre ahí, gracias por estar siempre en primera línea, porque en realidad es lo que estáis, ¿no? En muchas ocasiones, durante estos últimos años hemos debatido mucho y se habla mucho sobre el compromiso político, ¿no? Se habla mucho también sobre los afiliados, las afiliadas de los partidos políticos, los militantes, ¿no? Y yo siempre he defendido que los militantes, los afiliados y afiliadas de los partidos políticos, sin duda alguna del Partido Socialista Obrero Español, son la vanguardia de la sociedad. Porque al fin y al cabo los afiliados, las personas que deciden en un momento dado de su vida comprometerse con una causa política, lo que están haciendo es comprometerse con la sociedad. Lo que están haciendo es no dar la espalda a la sociedad. Y por tanto, también por eso quiero daros las gracias como secretario general del Partido Socialista. En realidad, si lo pensamos bien, ahora, como presidente del Gobierno, pues tienes el honor de poder liderar muchas de las políticas que siempre hemos defendido cuando elaborábamos los programas electorales, cuando estábamos en los congresos del Partido Socialista, pero si lo pensamos bien y nos preguntamos, bueno, sí, lo ha dicho antes, me parece que es Jesús, hemos subido por primera vez desde el año 1977 el salario mínimo interprofesional en un 22%, porque siempre hemos creído que en un país rico como el que nosotros tenemos no puede haber trabajadores pobres. Pero ¿de verdad quién es la persona o las personas que han hecho posible eso? ¿El gobierno o vosotros y vosotras? Cuando ha habido un gobierno, por ejemplo, y por aquí anda también Jesús Caldera, que no sé dónde está ahora mismo, Jesús, que aprobó la ley de lucha contra la violencia de género, por supuesto que hay responsables ministeriales y un gobierno que lo puso en pie, que lo firmó, que lo rubricó, pero de verdad, ¿quiénes fueron las personas? ¿Cuál fue el motor
que hizo posible que en el Congreso de los Diputados se pudiera aprobar una ley tan importante de dignidad, de justicia social como la ley contra la violencia de género. O cuando hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública, o cuando hemos subido las pensiones revalorizándolas e incluso, como bien comentaba antes Jesús, por encima del IPC para las pensiones mínimas o también para las pensiones de viudedad. ¿Quiénes son, si no sois vosotros y vosotras, los que habéis liderado todas esas conquistas sociales? Por eso, no solamente tenemos que reivindicar el compromiso político, sino también reivindicar la movilización social para lograr muchos de esos avances y muchas de esas conquistas. Mirad, en realidad, la reflexión a donde quiero llegar es la siguiente. El próximo 28 de abril, habrá muchas siglas políticas que se presenten. Pero aquí nos estamos jugando una cosa bien sencilla. ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿Qué país queremos? ¿Queremos un país que mire hacia adelante, que quiera conquistar el futuro? ¿O queremos un país que dé pasos hacia atrás y que retroceda 40 años? ¿Queremos un país en el que quepamos todos? ¿O queremos un país, una España, en la que solamente quepan los 3 que se fotografiaron en la Plaza de Colón hace ya unas cuantas semanas? Esa es la cuestión, esa es la encrucijada. Por eso cuando hablan y banalizan sobre la violencia de género, por eso cuando banalizan sobre la igualdad de género, por eso cuando banalizan sobre la subida del salario mínimo interprofesional, no están criticando solamente al gobierno socialista, están criticando a los millones y millones de españoles y españolas que se movilizaron precisamente para que hubiera un gobierno que aprobó la subida del salario mínimo interprofesional o que aprobó en su día también la ley de lucha contra la violencia de género. Por eso el próximo 28 de abril nos tenemos que movilizar todos para lograr defender las conquistas sociales, los derechos y libertades que durante 40 años hemos trabajado por lograr y que hoy tenemos. Por tanto, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, gracias por nunca fallar, gracias por estar siempre a la vanguardia, gracias por la campaña que vamos a empezar y que luego vamos a concatenar con las elecciones municipales y autonómicas, donde sin duda alguna a 2 corredores de fondo como es Luis Tudanca y Yolanda, tengo que deciros que ojalá, espero que sí, que como presidente del Gobierno a partir del 28 de abril os voy a ayudar y mucho para recuperar Ávila y para recuperar también Luis, Castilla y León. Pero quería deciros también que gracias porque ahora vamos a tener que pegar carteles, ahora vamos a tener que hablar con nuestros compañeros y compañeras de oficina, ahora vamos a tener que hablar en las mesas y sobre todo en Semana Santa con los familiares que nos vamos a encontrar con ellos en los pueblos, en las aldeas, donde vamos a tener que echar un rato hablando de política, sobre todo de qué tenemos que hacer durante los próximos 4 años. Gracias porque sé que vais a estar ahí trabajando para que el proyecto socialista sea el primer proyecto político después del 28 de abril. Pero también gracias por vuestra generosidad. Y quería haceros una reflexión sobre esto. Gracias por vuestra generosidad, porque nosotros somos un partido socialista, somos un partido de izquierda, somos un partido que se reivindica. Por cierto, este año cumplimos 140 años de historia. Pero luego hablaré algo de eso, pero lo digo porque antes Jesús y Luis y Yolanda lo han dicho de alguna u otra forma en sus intervenciones. Necesitamos ser muchos más. Necesitamos trascender el debate ideológico. Necesitamos no solamente apelar a la gente de izquierdas, necesitamos apelar a todas aquellas personas que son de izquierdas o que no siendo de izquierdas lo que quieren es una España moderada, sensata, cabal, que mire hacia el futuro y que no retroceda hacia el pasado. Esa es la España que también se tiene que movilizar. Esa es la España que se tiene que movilizar porque la España que nosotros queremos nada tiene que ver con la España que quieren los 3 de la foto de la Plaza de Colón. Si en realidad ellos ya han dicho qué modelo de país quieren, qué modelo de sociedad quieren. En realidad, si os fijáis, tiene mucho que ver con lo que nos diferencia a los progresistas de los conservadores en el siglo XXI. Mirad, al fin y al cabo, lo que queremos los socialistas, los progresistas en el siglo XXI no son más que sociedades incluyentes. Frente a ellos que lo que quieren son sociedades excluyentes. Cuando hablan, por ejemplo, Rivera, del cordón sanitario que quieren hacer al Partido Socialista, ¿qué tipo de democracia está defendiendo? ¿La democracia es entenderse solamente con aquellos que piensan como tú? ¿Le va a poner el señor Rivera
a un partido como el Partido Socialista Obrero Español con 140 años sirviendo a este país un cordón sanitario? Pues ya le digo que el próximo 28 de abril no va a haber cordón sanitario que pare la voluntad de la mayoría social de este país que va a votar por el Partido Socialista. Pero nos está diciendo mucho. Nos está diciendo mucho Rivera cuando habla de esa democracia excluyente, donde solamente se va a entender con aquellos que piensan como él. Luego está la ultraderecha. La ultraderecha banaliza con la violencia de género. Y luego está el señor Casado, que, bueno, pues con tal de que les apoyen en Andalucía, banalizan también con la violencia de género. Por cierto, que las palabras en democracia son bien importantes, compañeros y compañeras. Bien importantes. El que Casado haya dicho que no estamos hablando de violencia de género, sino que estamos hablando de violencia familiar o doméstica, lo que está hablando es de ese tipo de reflexión que se hacía en los años 50 y 60 del siglo pasado, donde se comentaba que esto de la violencia era una cosa entre el marido y la mujer y por tanto que nada tenía que ver con la sociedad. Y precisamente nosotros le pusimos la ley integral contra la violencia de género porque lo que decíamos era que la suerte de cualquier persona maltratada, de cualquier mujer maltratada, era una suerte que nos correspondía al conjunto de la sociedad y por tanto no es violencia ni intrafamiliar ni violencia doméstica, es violencia de género porque nos afecta a todos, porque es una cuestión de dignidad social. Las palabras son importantes. Como decir aquello, ¿no?, de que ahora va a resultar que para sostener las pensiones en nuestro país, lo que, según Casado, tenemos que hacer, o las mujeres tienen que hacer, es dejar de abortar. Dijo eso textualmente el señor Casado. Algunas veces uno no deja de resultar curioso que una persona joven tenga esos pensamientos tan carcas, ¿no? Pero dijo eso, ¿no? Y desde aquí, como estamos diciendo desde todos los puntos de España los socialistas, le decimos al señor Casado y a todo el Partido Popular que la revalorización de las pensiones no tiene que implicar el recorte de derechos de nadie y mucho menos de las mujeres. Por tanto, si escarbamos un poco más, en realidad de lo que estamos hablando es de un modelo de sociedad, de un país completamente excluyente. Aquellos que no piensan como yo no son constitucionalistas, dice el Partido Popular o el señor Rivera. Y se olvidan de una cosa, que en España la Constitución se constituyó, se basó, no a base de poner cordones sanitarios, sino de respeto, de tolerancia, de diálogo. Y esto es ahora mismo lo que no tenemos en el Partido Popular ni tampoco en Ciudadanos. Por tanto, exclusión o inclusión. Mirad, amigos y amigas, antes lo decía bien Luis, ahora andan bastante enfadados. Anda el PP bastante enfadado con esto de que el gobierno del Partido Socialista va a gobernar hasta el último minuto. Andan bastante enfadados con que hayamos aprobado un Real Decreto Ley con una serie de medidas sociales que son importantes para las mujeres, para los hombres, para también los jóvenes, el decreto de vivienda, para también los investigadores, reconociéndoles por primera vez el estatuto de investigadores de formación, que son los investigadores predoctorales en las universidades. Todo eso lo aprobamos el pasado viernes. Y al PP y a Ciudadanos, pues como que no les ha gustado. Y la pregunta, fijaros, la pregunta no es por qué el Partido Socialista y el Gobierno de España aprueba por Real Decreto Ley el aumentar el permiso de paternidad o también el aprobar medidas en favor del alquiler de la vivienda y de controlar los precios de la vivienda en nuestro país. La pregunta es por qué el Partido Popular y Ciudadanos han estado 9 meses obstaculizando y bloqueando parlamentariamente la tramitación de leyes sociales de este calado que son importantes para el país. Esa es la pregunta. Si esto es muy sencillo. Si esto es muy sencillo. Mirad, esto es muy sencillo. Mirad, los grupos parlamentarios socialistas, y aquí, bueno, grupos parlamentarios, aquí está Jesús, que ha sido también portavoz, un magnífico portavoz, Jesús Caldera, cuando estaba en el Congreso. Todos los grupos parlamentarios tenemos un porcentaje de una cuota de iniciativas parlamentarias que presentamos en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Bueno, nosotros hemos presentado, incluso cuando estábamos en la oposición,
yo era líder de la oposición, pues se presentó por parte del Grupo Parlamentario Socialista una proposición de ley en favor de la igualdad laboral entre hombres y mujeres, para luchar contra la brecha salarial. Se presentó también por parte del Grupo Parlamentario Socialista otra proposición de ley para reconocer como un nuevo derecho de nuestra sanidad pública la eutanasia, la muerte digna también. Se presentó otra proposición de ley en la que queríamos que una ley más técnica, que se llama la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues prolongara los procesos de investigación, sobre todo para luchar contra la corrupción política que afecta ¿a qué partido político? Bueno, pues al Partido Popular, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo funciona la dinámica parlamentaria? Mejor dicho, tú presentas la proposición de ley y cada semana los grupos parlamentarios lo que pueden hacer es pedir una prórroga de una semana para presentar enmiendas. Bueno, pues lo que ha hecho el Partido Popular y Ciudadanos, que tenían mayoría en la mesa del Congreso, ha sido ir extendiendo semana a semana el plazo de enmiendas hasta incluso en 60 ocasiones. Es decir, han obstaculizado parlamentariamente la tramitación de esas conquistas sociales porque sabían que las perdían en el Congreso si fueran debatidas. Por tanto, lo que ha ocurrido, amigos y amigas, no es que nosotros no queramos, digamos, utilizar los trámites ordinarios del Congreso de los Diputados para tramitar muchas de estas conquistas sociales. Es que el Partido Popular y Ciudadanos, durante estos 9 meses, a lo único que se han dedicado ha sido a obstaculizar y a impedir que se tramitaran parlamentariamente estas medidas. Y, por tanto, como presidente del Gobierno, yo tengo 2 opciones. Una, no hacer nada, o 2, por Real Decreto Ley, aprobar medidas que, más allá de las ideologías, benefician a la mayoría social de este país. Es muy sencillo. Por tanto, sí. Tengo una mala noticia que dar a la derecha. Este gobierno empezó a gobernar desde el minuto 1 y va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura en beneficio de la mayoría social de este país. Sí, que nos digan. Si esto es como ese famoso poema, ¿no? O miramos el dedo o miramos la luna. ¿Están o no de acuerdo en aumentar los permisos de paternidad a 8 semanas este año, a 12 semanas en 2020 y a 16 semanas en 2021? Permisos de paternidad intransferibles, sobre todo ¿para qué? Para corresponsabilizar también a los trabajadores y acabar con este freno, con este obstáculo que tienen muchas mujeres trabajadoras a poder conciliar la vida laboral, familiar y personal y sobre todo a poder prosperar en el mundo del trabajo. El otro día leía que más de un 50% de las trabajadoras es consciente del obstáculo que representa la maternidad para poder prosperar en el ámbito profesional, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre posteriormente? Pues que junto a eso tienes la desigualdad salarial. Llegas a la edad de jubilación y las mujeres que cobran esa pensión pues es un 31% inferior a lo de los varones simplemente por haber sufrido esa desigualdad laboral y esa desigualdad salarial. Que nos diga la derecha si está o no de acuerdo y va a apoyar la elevación de los permisos de paternidad y su equiparación a los permisos de maternidad. Que no hable de otra cuestión que no sea esta. ¿Sí o no lo van a apoyar? ¿Van a apoyar sí o no el decreto de vivienda? Y aquí estoy viendo a mucha gente joven. Y lo sabemos, no sé aquí, Yolanda, si este es uno de los principales problemas, pero en las grandes ciudades, las grandes urbes, ¿cuál es el principal problema? Pues el principal problema es el aumento de los precios del alquiler. ¿Sabéis que el 40% de la población en nuestro país destina el 42% de su sueldo al pago del alquiler? ¿Sabéis que durante estos últimos meses, estos últimos años, ha aumentado en un 5% la tasa de desahucios en alquiler, como consecuencia de la subida explosiva que ha habido de los precios del alquiler? Pues nosotros con este decreto lo que hemos hecho ha sido poner coto a ese aumento exponencial de los precios del alquiler y sobre todo empezar a dar una respuesta a la gente joven que se quiere emancipar, que no se quiere emancipar con 30 años, sino con 20 años, como está ocurriendo en Dinamarca o en Alemania, y que en España lo podemos hacer gracias a la regulación del sector público de los precios del alquiler. Bueno, pues eso es lo que nos tienen que decir. Si están o no están de acuerdo con ese Real Decreto Ley que aprobamos el pasado Consejo de Ministros, o si están o no están de acuerdo pues, con
la medida que antes os he comentado. El otro día, hablando con el ministro de Ciencia, precisamente con Pedro Duque, le decía, bueno, ¿a cuántos colectivos, o a cuántas personas, mejor dicho, afecta y beneficia la decisión que tomamos el pasado Consejo de Ministros de crear y reconocer el Estatuto de los Investigadores de Formación, es decir, los investigadores universitarios predoctorales? Y me decía, pues no son más de 6.000, 7.000 personas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no estás llegando a 6.000, 7.000 personas, estás llegando a muchísimos universitarios que o bien emigran como consecuencia de que no existía ningún reconocimiento jurídico ni tampoco salarial a esos investigadores, o simplemente tiran la toalla cuando son licenciados porque saben que no hay ninguna perspectiva de poder seguir investigando en la universidad. Bueno, pues este Gobierno en 9 meses lo que ha hecho ha sido precisamente reconocer un estatuto jurídico a esas personas que están investigando y que son estudiantes predoctorales en las universidades públicas españolas. Que nos digan si van a apoyarlo o no lo van a apoyar. Porque estas son las cosas que nosotros hacemos en beneficio de la mayoría social de este país. En definitiva, amigos y amigas, en 9 meses hemos hecho mucho más por la justicia social en este país que en 7 años de gobierno del Partido Popular. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo porque esa es la España que queremos. Queremos una España, cuando hablamos del progreso, ¿qué es el progreso para la derecha? El progreso para la derecha es que progresen unos pocos a costa de la mayoría. Y el progreso para la izquierda es o progresamos todos o no progresa nadie. Claro. Por eso cuando hablamos de la democracia, hablamos de una democracia inclusiva, no excluyente. Cuando hablamos del progreso económico, hablamos de que hay que redistribuir ese crecimiento a las personas que menos tienen o a la clase media y trabajadora, que es la que al final paga con sus impuestos en buena medida el estado del bienestar. Cuando hablamos de feminismo, y antes lo decía bien Luis, somos un partido feminista, es cierto, no lo somos por casualidad, porque el feminismo, ¿qué representa sino la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Y cuál es el principio esencial de cualquier democracia sana? Como es la igualdad entre hombres y mujeres. Si no hay igualdad entre hombres y mujeres, no hay democracia, y por eso nosotros somos feministas. A secas, no le ponemos ningún adjetivo más. Por eso, cuando llegamos al gobierno, defendemos una España que quiere ser feminista. Cuando llegamos al gobierno, defendemos una España que quiere ser ecologista. La próxima semana se van a concentrar muchísimos chavales jóvenes de la edad de mi hija mayor, que tiene 14, 15 años, como muchos de los chavales que se han concentrado durante estas últimas semanas en buena parte de las capitales europeas. ¿Y qué es lo que les están diciendo a los dirigentes políticos europeos, a los líderes de todos los países? Oigan, cuiden nuestro planeta, porque nosotros cuando todavía no podemos votar, pero cuando tengamos 18 años, 22 años y más años, lo que queremos es tener el derecho a respirar un aire de calidad y a disfrutar del planeta Tierra que ustedes están disfrutando. Pues eso que en Román Paladín no es más que solidaridad. Hablamos muchas veces de la solidaridad entre todos los que estamos aquí, pero se nos olvida en muchas ocasiones que tenemos que hablar de otra solidaridad, que es la solidaridad intergeneracional, es decir, de aquellas generaciones que están por venir. Es también un compromiso del gobierno socialista. Y es un compromiso del gobierno socialista no solamente porque hemos aprobado una ley de lucha contra el cambio climático, no solamente porque hemos aprobado un plan de estrategia para el clima y la energía sostenible en nuestro país, sino porque, volviendo a la idea de progreso que tiene la izquierda frente a la derecha, nosotros, Luis, lo que vamos a poner en marcha también es una transición justa para que las cuencas mineras y aquellas cuencas que van a ver afectadas por el cambio de paradigma energético no vean cerradas sus oportunidades en esos territorios, porque eso también es luchar contra la despoblación y la falta de cohesión territorial. Por eso nosotros también vamos a volcar recursos económicos para crear esas oportunidades. Y cuando hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de educación, fijaros, yo estoy muy comprometido en la lucha contra la pobreza infantil, ¿no? Me parece que no es aceptable que un país como el nuestro, que es rico, tenga un 28% de niños y niñas en riesgo de exclusión social. No es aceptable, porque además la pobreza no acaba cuando uno deja de ser niño. La pobreza lo que hace es perpetuar a esos niños y a esas generaciones. Y el que nace pobre, muere pobre, y su hijo nace pobre y muere pobre. Y esa cadena hay que romperla. Y eso significa recursos económicos, pero sobre todo y ante todo educación. Hay que apostar por la educación.
Y mi gobierno, después del 28 de abril, si va a hacer algo, es precisamente luchar contra la pobreza infantil y modernizar y adaptar la educación pública de nuestros hijos y nuestras hijas. Ese es el presente y el futuro de la sociedad que yo quiero para nuestro país. Mirad, la educación no es otra cosa que la clave del cambio personal, el cambio social y el cambio económico que necesita un país. La educación no es otra cosa que acabar con la desigualdad de origen. La educación no es otra cosa que activar ese ascensor social que hace que todos podamos desarrollar todas nuestras potencialidades. La educación significa, amigos y amigas, apostar por el progreso, pero también por la equidad en nuestras sociedades. Hay algunas cosas que han pasado durante estos 9 meses de presidente del Gobierno que a mí me han parecido absolutamente inaceptables. Os voy a contar una anécdota que me ocurrió en uno de los consejos de ministros. Sabéis que una de las principales herramientas, de las principales instituciones que tiene el Gobierno es el Consejo General de Educación, donde están presentes pues, distintos departamentos ministeriales y también están presentes pues, la comunidad educativa. ¿Sabéis que en nuestro país a día de hoy hay 60.000-70.000 puestos de trabajo que no están siendo cubiertos como consecuencia de que las empresas no encuentran a jóvenes con capacidades digitales, que es ahora mismo lo que se necesita? ¿Sabéis desde hace cuánto que no se reúne ese Consejo General Educativo cuando gobernaba el Partido Popular? Desde el año 2011 o desde el año 2010, no recuerdo, el 2010 o el 2011. Hemos tenido que ser nosotros en 9 meses los que activáramos de nuevo ese Consejo General Educativo. Y os digo una cosa, si hubiéramos tenido el Gobierno desde el año 2010 o 2011, yo estoy convencido de que esos 60.000-70.000 puestos de trabajo hoy estarían cubiertos por gente joven, porque habríamos apostado por la educación pública, por la formación profesional. Se habla del pacto educativo. Claro que sí, un pacto educativo. Un pacto educativo, un pacto de Estado para que la financiación de la educación pública en nuestro país se acerque a la media europea, al 5% del Producto Interior Bruto y no al 3%, que era donde lo llevó el Partido Popular y Ciudadanos. Un pacto educativo significa también acabar con la LOMCE, que fue la ruptura y la quiebra del pacto educativo cuando gobernaba el Partido Popular. Un pacto educativo es fortalecer y modernizar la formación profesional como nosotros estamos haciendo. Y un pacto educativo significa también, y este es el compromiso que asumo ante vosotros y vosotras también, de que en 4 años nosotros vamos a rebajar la tasa de abandono escolar del 18% al 10% y la vamos a asimilar a la media europea. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Apostar por la educación, apostar por la ciencia, que es al final lo que va a hacer que nuestro país prospere en el presente y en el futuro. Y junto a ello, amigos y amigas, tenemos que abrir un debate también de cómo financiar nuestro estado del bienestar. Tenemos que financiar unas pensiones que tienen que ser dignas, que tienen que revalorizarse conforme al IPC. Mirad, este Gobierno aprobó esas medidas. Y sobre todo a los jubilados que veo aquí, quiero seros muy claro. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos votaron a favor de la revalorización de las pensiones. Ni tampoco de las mínimas, ni tampoco de las de viudedad. Simplemente quedaros con ello para el próximo día 28 de abril. Es más, en estos presupuestos sociales, que desgraciadamente no pudieron salir adelante por, qué sorpresa, la oposición del Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas, había una medida importante para los mayores de Castilla y León y del conjunto del país. No solamente la revalorización de las pensiones, sino acabar con los copagos farmacéuticos. Bueno, pues el compromiso del Gobierno de España será, y el mío, si vuelvo a ser elegido presidente del Gobierno, la primera medida que voy a tomar en ese nuevo Consejo de Ministros es aprobar unos presupuestos generales del Estado sociales después de 7 años de injusticia social. Nosotros queremos una España inclusiva, una España que progrese toda junta. Una España que progrese toda junta significa no solamente la cohesión social, sino también la cohesión territorial. Y en ese sentido el Gobierno de España se va a comprometer, a mí me gusta decirlo en positivo, por la repoblación contra la despoblación. Y eso significa infraestructura, significa inversión pública y significan también el ofrecer esas alternativas y esas oportunidades a la gente joven en el medio rural. Yo tengo que deciros una cosa, el Gobierno de España, con José Luis, cuando era presidente del Gobierno, con Zapatero, se aprobó la Ley de Desarrollo Rural.
Bueno, pues el Gobierno de España, nada más llegar nosotros de nuevo a la Moncloa, lo que hemos hecho ha sido impulsar la tecnología 5G, que es la tecnología esencial para poder revitalizar o impulsar la industria 4.0, la inteligencia artificial. Bueno, pues eso también queremos llevarlo a todas y cada una de las partes de España y ese es el compromiso que también asumo con el mundo rural en nuestro país. En definitiva, amigos y amigas, lo que os quiero decir es que en estas elecciones del 28 de abril nos jugamos muchas cosas. Nos jugamos, como he dicho antes, o mirar al futuro o regresar al pasado, ¿no? Y a mí me gusta terminar las intervenciones con una reflexión de un escrito que leí hace unos cuantos meses, pero que a mí me impactó mucho. Porque reprochaba a las fuerzas progresistas el no utilizar la fuerza de la nostalgia. Decía que la nostalgia, ese escrito, es una fuerza movilizadora y que los progresistas estábamos denostando la nostalgia. Venían a decir que en un momento tan convulso como el que estamos viviendo, en este cambio de era en el que estamos metidos, tanto la gente mayor como la gente joven, pues es cierto que hay muchas personas que consideran que cualquier pasado fue mejor. Hay muchas personas que consideran que el futuro va a ser peor. Y nosotros sabemos muy bien que el futuro no está escrito, que depende de nosotros, que va a depender de la orientación que le demos a nuestro voto y, en consecuencia, a nuestra sociedad, a nuestro país. Si queremos un país abierto, optimista, confiado, dispuesto a conquistar el futuro, o nos quedamos paralizados en un pasado de un país que no va a ser posible porque el mundo ha cambiado. Por tanto, la cuestión aquí, compañeros y compañeras, y sobre todo en un partido como el nuestro, que tiene 140 años de historia y por tanto vamos a reivindicar todos y cada uno de esos 140 años de historia, no como otros partidos políticos. Nosotros tenemos que aprender de esa historia. Tenemos que aprender de la historia no para decir que cualquier pasado fue mejor, porque no es cierto, sino simplemente para ver y aprender de aquellas generaciones que a lo largo de la historia de la humanidad también se han enfrentado a cambios disruptivos como el que nosotros estamos teniendo, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del estado del bienestar, en el ámbito de la educación, en el ámbito del cambio climático. Todas estas cuestiones, pues a la clase media trabajadora le asustan y dicen, oye, pues yo que me quede como estoy, porque el futuro no sé qué es lo que me puede traer. Si miramos a otras generaciones que también se enfrentaron a lo largo de la historia de la humanidad a cambios disruptivos como el que estamos ahora mismo nosotros viviendo, y sabemos qué generaciones fueron las que acertaron e hicieron prosperar y progresar al conjunto de la sociedad, las lecciones que sacamos de esas generaciones son bien sencillas. Son las que hemos vivido en vuestros hogares durante estos 10 años largos de austeridad. Son los valores colectivos, los valores de la fraternidad, de la solidaridad, del respeto, de la tolerancia, de la diversidad. En definitiva, los valores colectivos que representa una opción progresista como el Partido Socialista Obrero Español. Por eso, frente al egoísmo, frente al individualismo que plantean otros, frente a un estado del bienestar que tiene que ser menguante, porque, según dicen, no pueden pagar las grandes corporaciones más de lo que están pagando ahora mismo, nosotros somos la única fuerza política, no solamente que garantizamos estabilidad, certidumbre y moderación a la vida política española, sino, sobre todo y ante todo, damos nuevas respuestas a este nuevo mundo que estamos transitando. Y esas nuevas respuestas están ancladas en los principios y valores republicanos que a nosotros nos definen, los de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y sobre todo y ante todo, fijaros, de los tres, el que hay que reivindicar cada día más es el último, el de la fraternidad. Por eso, cuando nosotros hablamos del progreso, o progresamos todos o no progresa nadie. Y esa es la gran diferencia con la derecha antes y ahora. Por eso, amigos y amigas, yo lo único que pido el próximo 28 de abril es algo tan sencillo, pero tan necesario ahora mismo en nuestro país, como que gane el sentido común, es decir, que gane el Partido Socialista.